Desde hace años, pobladores de Atlixco han señalado que la leyenda de las brujas es una realidad, puesto que en el Cerro de San Miguel, en las noches, se siguen viendo bolas de fuego. Conocido como un lugar misterioso, donde se encuentra el hogar de las brujas, que han aterrorizado durante generaciones. Y parece que siguen haciéndolo. Actualmente, muchos de los habitantes de Atlixco temen acercarse al cerro al caer la noche, pues creen que están las brujas. Cuenta la leyenda que hace muchos años, por las noches, cuando la luna llena se elevaba sobre la montaña de San Miguel, una misteriosa y aterradora actividad comenzaba a desarrollarse. Todas las madres cerraban sus puertas y ventanas, rezaban y persignaban a sus hijos. Caían en gran angustia, pues al caer la noche, se podían observar unas bolas de fuego que rodeaban el Cerro de San Miguel, las cuales eran brujas, que robaban hombres y niños para comérselos. Se despertaban de su letargo diurno para llevar a cabo sus rituales y hechizos. Los habitantes han contado historias sobre las brujas. Se dice que estas mujeres, con poderes mágicos, se quitaban sus piernas humanas y las reemplazaban por patas de animales, permitiéndoles moverse con una velocidad y agilidad sobrenaturales. Estas transformaciones eran solo el comienzo de sus actividades nocturnas. Agarraban sus escobas de ramas secas y salían fletadas volando en la noche, dirigiéndose al cerro, donde se reunían las demás brujas. Bajo la forma de bolas de fuego, bailaban alrededor del fuego, unidas por un vínculo mágico que las hacía más poderosas juntas que individualmente. Durante estas reuniones, practicaban magia negra y realizaban rituales oscuros. Se decía que sus poderes eran tan fuertes que podían controlar el clima y causar desastres naturales si se sentían ofendidas o desafiadas. Pero lo más temido eran sus ataques a los habitantes del pueblo. Las brujas se lanzaban en picado desde el cerro hacia el pueblo, volando durante horas por todo el pueblo, olfateando dulces niños y hombres ebrios, buscando víctimas, sobre todo a los menores de 5 años, para comérselos. Temerosos de que las brujas, en sus deseos más oscuros, pudieran llevarse a los niños, ya que en noches de luna llena, utilizaban la inocencia y la energía pura de los pequeños para realizar rituales oscuros y sacrificios. Las madres, después de acostar a sus hijos, cerraban las ventanas y puertas, colocaban sus veladoras cerca de sus santos, y después de orar, sacaban cruces de ocote, de estacas y tijeras cruzadas, para ponerlas cerca de las puertas, bajo el petate y la almohada, para proteger a los niños de las brujas chupadoras. Pero cuando no encontraban obstáculos, estas llegaban y chupaban la sangre del niño, en el cuello o en un pie, hasta dejarlo apenas sin vida. Así cada noche, mientras las brujas realizaban sus rituales en lo alto, los habitantes se mantenían encerrados en sus hogares, protegidos por la oscuridad y sus oraciones, esperando que el amanecer llegara para liberarlos de la amenaza. Tanto fue el temor que causaban en la gente, que después de las 8 de la noche, nadie se atrevía a subir al cerro. Se dice que después de algún tiempo, las brujas dejaron de hacer apariciones, y se creyó que algunos valientes pobladores consiguieron matarlas. Esta leyenda es una de las más contadas en todo Atlixco. Y si es solo una leyenda, ¿cómo es que se siguen viendo esas bolas de fuego a día de hoy? Con la llegada del amanecer, las brujas desaparecen, pero el miedo se queda, y las historias también. Los habitantes aseguran que las brujas siguen ahí, guardando sus secretos en lo alto del cerro, esperando que llegue la noche,